de YouTube, Cómics de Aduanas en HD. El día de hoy vamos a comentar sobre el Decreto Legislativo 1492 que se publicó este domingo 10 de mayo en el marco de las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo. Una norma muy esperada, necesaria para poder actualizar las operaciones logísticas dentro del país. Esta norma, que habla sobre la reactivación, continuidad y eficiencia en las operaciones de logística de comercio exterior, en esencia lo que busca es lograr la digitalización en todas aquellas operaciones logísticas que se da dentro del comercio exterior en el país. Acá participan muchos operadores, como son las líneas navieras, los agentes marítimos, los agentes de aduana, los almacenes aduaneros, entiéndase como almacenes aduaneros, los depósitos temporales, los depósitos autorizados, los agentes de carga, donde en esta última milla de la exclusión física internacional existe muchos procesos en la que se tiene que entregar papeles físicos, movilizar personas, ir a poner un sellito a diferentes oficinas, presentar copia de documentos en los diferentes operadores para lograr lo que se puede decir la liberación de la carga desde una vista comercial y no desde una vista del control aduanero, porque la aduana durante ya algunos años ha venido cambiando sus procedimientos, ajustándose a una visión de lograr la digitalización de sus procesos en la que ha avanzado mucho, falta mucho por hacer, pero el sector privado no ha avanzado mucho. Y también hay otras entidades públicas del Estado que tampoco han avanzado en ese mismo ritmo. Entonces, esta norma, en buena práctica, busca que todos se puedan emparejar, puedan encontrar la viabilidad para poder lograr la digitalización en esta parte de la logística. El objetivo de la norma es lograr eficiencia, buscar eficiencia en todas las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior y lograr su continuidad en esta situación de emergencia sanitaria que vivimos. ¿Quiénes están comprometidos con esta norma? Pues todas las entidades públicas competentes, entiéndase la Autoridad Portuaria Nacional, la SUNAT, SENASA y todos aquellos que intervienen de manera directa en las operaciones vinculadas a la cadena logística del comercio exterior. ¿Quiénes más están comprometidos? Los operadores de comercio exterior y operadores intervinientes definidos como tal en la Ley General de Aduanas. Veamos cuáles son las obligaciones que determina este decreto legislativo para el sector público. Primero, adoptar medidas para garantizar la atención de los procedimientos administrativos para expedir autorizaciones o realizar inspecciones para el ingreso y salida de mercancías de manera electrónica. Lo que está buscando esta norma es que el sector público interviniente pueda acoplar sus procesos administrativos de manera que estos se presenten de forma electrónica y no presencial. Por ejemplo, en el caso de SENASA podría ser un caso en la cual se tiene que presentar los files físicamente para las inspecciones. Entonces tendría que adaptarlo para que esto sea de manera electrónica. Y así, todas aquellas entidades públicas que tienen hoy procesos en la que se exige presentación de documentos físicos, tendrían que cambiarlos a los medios electrónicos. ¿Y por qué? Porque tienen que reemplazar los documentos físicos a documentos que sean digitales o digitalizados. Y si de manera forzosa se tendría que presentar un documento físico, esto tiene que ser de carácter totalmente excepcional. Por ejemplo, en el caso de la aduana, ya sus procedimientos de exportación, que en parte se cumplen en algunas intendencias de la aduana, ya es un carácter digital. Su borrador de procedimiento de importación
habla ya de documentos digitalizados. Todavía no lo publican la versión final, pero deberían hacerlo ya a raíz de estas normas que se vienen dando. ¿Qué más tiene comprometido el sector público? Establecer canales seguros que garanticen la entidad del administrado, ¿no? Poder identificar de dónde viene la fuente de la información. Y hace referencia a dos canales, como es el BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y el sistema informático de la SUNAT. Además, también pide al sector público que tienen que establecer mecanismos de gestión de riesgo y fiscalización posterior para comprobar la veracidad de los documentos que han sido presentados por medios electrónicos. Lo que busca es agilizar la parte del proceso de ingreso y salida de mercancía con cargo a tener una fiscalización posterior, ¿no? Entonces, acá se da mucho el principio de buena fe, pero esto tiene que ser corroborado posteriormente, ¿no? Y hay sanciones que están estableciendo respecto a este punto, que también hace referencia, por ejemplo, a la Ley de Procedimientos Administrativos. Quien debe organizar de alguna manera el funcionamiento de este decreto legislativo 1492 va a ser Mincetur, quien tiene un plazo de 30 días para emitir el reglamento de este decreto legislativo. Pero además de tener la responsabilidad de emitir el reglamento, tiene 60 días calendarios para poner a disposición de los operadores de comercio exterior una plataforma mediante el cual se pueda realizar el intercambio de información entre estos operadores. Por otro lado, la Autoridad Portuaria Nacional le han dado un plazo de 180 días para que pueda ver los parámetros de cómo llevar al tema digital lo que establece la ley 27943, básicamente relacionado al control sobre drogas que se tiene que dar bajo este sector. Así como hay obligaciones que tiene que cumplir el sector público, pues también acá viene lo interesante sobre las obligaciones que tiene que tener el sector privado. Y entiéndase acá el sector privado a los operadores de comercio exterior y a los operadores intervinientes, ¿no? Que son los sujetos que están amarrados a esta norma, según lo que establece el alcance de la misma. Bueno, una primera obligación que va a tener el sector privado es incorporar en su procedimiento sistemas de intercambio de datos y mecanismos electrónicos. Es decir, tener sistemas que permitan el intercambio de información de documentos digitales o de documentos digitalizados. Esto no lo han señalado para un operador de comercio exterior específico. Se entiende que es para todos y habrá que ver el reglamento, cómo es que desarrolla los mecanismos que van a tener que tener cada uno de estos operadores de comercio exterior. Luego también hace referencia a que todos los servicios relacionados al transporte deben estar consignados en el documento de transporte. Acá algo muy importante en el tema de transparencia de los servicios. Probablemente acá van a existir algunas quejas en la que se piense que a través de un decreto se están interviniendo contratos privados. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno contrata un flete de un contenedor, 2 contenedores, 3 contenedores, que es la mayoría de operaciones, en realidad no hay una negociación o un contrato en la cual el usuario tenga una posición ventajosa o al menos equilibrada frente a estos operadores que sí tienen una posición, digamos, más fortalecida en la que pueden de alguna manera establecer sus demandas. Entonces, lo que busca esta parte de la norma es que quede claro cuáles son los servicios que se están cobrando y además que todos esos servicios relacionados al transporte que debe acreditarse que han sido contratados esté fijado en el documento de transporte. Esto es algo muy importante. Acá siempre ha habido resistencia en poner los valores que
del flete y de gastos conexos en el documento de transporte cuando vienen, por ejemplo, en Incoterm, CFE, RECIF, porque se dice que desde origen no tienen la autorización de ponerlo. Bueno, vamos a ver cómo va esta situación en la norma y cómo se puede llegar a poner la transparencia de esta información. Por otro lado, también existe la obligación que todos los servicios brindados para obtener la entrega de la carga deben estar publicados en el módulo de información sobre los servicios en logística del comercio exterior. Hay que recordar un poco que Mincetur sacó unas normas relacionadas al observatorio logístico, en la que existía la obligación de que los operadores de comercio exterior publicaran una especie de lista de precios de todos sus servicios. Entonces, nuevamente se hace énfasis en esta parte. La aduana también en sus modificaciones del decreto legislativo 1433 y su reglamento también pone énfasis en esta parte en la que obliga a los operadores de comercio exterior hasta el año 2021 para que se adecúen a tener la lista de sus servicios y de sus costes de sus servicios a través de sus páginas, ¿no? Bien, entonces hay mucha incidencia en esta parte porque lo que se está buscando es dar transparencia a los servicios logísticos dentro del comercio exterior, que exista la información necesaria para que el usuario pueda tomar sus decisiones que tenga que tomar al momento de una elección de un servicio. Y también esta norma ha establecido obligaciones de manera específica para algunos operadores de comercio exterior. Lo ha puesto de manera específica. Primero, en mención a las navieras y sus representantes. Lo que son sus representantes de la naviera vendrían a ser lo que son los agentes marítimos, ¿no? Que tienen la representación operativa de las navieras y es donde usualmente se va a recoger los documentos de transporte, se tramitan estos famosos visto buenos, que es la especie de un sello que da la liberación del documento para poder retirar las cargas, ¿no? No porque sea una autorización que lo da o que lo exija la aduana, sino que eso tiene que ver más con un tema comercial que propio de las obligaciones que establece el Estado, ¿no? Bueno, entonces las obligaciones que le han puesto a las navieras es que debe poner a disposición de los usuarios sistemas u otros medios electrónicos que faciliten el cumplimiento de sus procesos o trámites. ¿Qué quiere decir eso? Que las navieras y sus representantes, entiéndase los agentes marítimos, tienen que poner sistemas, tienen que establecer medios electrónicos para que los usuarios puedan tramitar todos los procesos que tienen establecidos las navieras para liberar la carga. Entiéndase visto buenos, renovación de memos, ¿no? Para la entrega de los contenedores o retirar contenedores para exportación, etcétera. Entonces, eso no puede ya ser presencial, esto tiene que adecuarse a un sistema virtual y esto en demanda a poder mantener el distanciamiento social, ¿no? En las últimas semanas hubieron muchas denuncias respecto a este tema, la aglomeración de parte de los agentes de aduana en muchas oficinas de los agentes marítimos para poder tramitar los famosos visto buenos, cuando esto puede tener, dada la tecnología que existe hoy, dada la modernidad que existe hoy, podría ser y debería ser virtual. Agregado a esta obligación se pone también que no pueden exigir la presentación física de copia o original del conocimiento de embarque u otro documento adicional. Es decir, ratifica esta primera obligación en que esto tiene que darse de manera virtual, pero además que no pueden exigir ni la copia, ninguna presentación física, ni de la copia, ni de un original del conocimiento de embarque, ni de otro documento adicional. Es decir, no tiene por qué existir la necesidad de ir y presentar un documento físico. Ahí la importancia de esta norma porque además pone una meta alta necesaria para que las empresas
comiencen a ingresar, comiencen a esforzarse a ingresar en un proceso de digitalización, ¿no? Algo que no es novedoso en el mercado mundial, porque esto ya se viene practicando en muchas empresas, el transformarse en empresas digitales. Y es necesario, si queremos ser competitivos en el comercio exterior, pues que las empresas que participan brindando el servicio en esta parte de la cadena logística del comercio tengan que entrar a esta sintonía de la digitalización. También ponen como parte de las obligaciones a las navieras y sus representantes, los agentes marítimos, que el contrato de transporte internacional cuya existencia es avalada por un documento de transporte debe indicar todos los servicios relacionados al transporte, ¿no? Un poquito de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Entonces acá nuevamente énfasis en dar y reforzar el hecho de que si el documento de transporte sustenta el contrato de fletamiento, es decir, eh, no existe un contrato aparte, un documento diferente al documento de transporte como contrato de fletamiento, este documento de transporte, que está siendo a la vez de contrato de fletamiento, debe indicar todos los servicios que está relacionado al transporte, salvo, también la norma dice, salvo aquellos servicios adicionales que han sido contratados, es decir, servicios que no están vinculados necesariamente al tema de transporte, pero que le han sido contratados a la línea naviera o al agente marítimo y por lo tanto no está en el documento de transporte. Pero acá es muy importante resaltar que te habla de conceptos que han sido contratados, es decir, que tiene que haber sido convenido y no impuestos. No es que de pronto salen nuevos conceptos y dicen, no, es que este concepto también es, no. Lo que se contrató inicialmente, como parte del servicio de transporte, todo lo que está relacionado a eso tiene que estar en el documento de transporte si es el único documento que acredita un contrato de fletamiento. Si hubieran servicios adicionales que no están contemplados en este documento, pues se tiene que sustentar que es un servicio adicional que ha sido solicitado, ha sido contratado. Entonces, muy importante acá en el tema de la transparencia, porque básicamente eso es lo que está buscando esta parte de la norma, la transparencia del servicio logístico. Lo mismo sucede para el caso de los agentes de carga y almacenes, ¿no? Como ustedes saben, los agentes de carga no son representantes de las líneas navieras, sino más bien son empresas que se encargan de comprar espacios, en este caso en los buques, en las naves, y luego estos espacios los venden, vamos a decir, a una especie de menudeo a importadores y exportadores, ¿no? Bueno, los agentes de carga también tienen acá una obligación y los almacenes también, entiéndase nuevamente los almacenes como los depósitos temporales y los depósitos autorizados de aduanas, que deben establecer mecanismos para que de manera electrónica se pueda cumplir sus procesos o trámites. Acá también hay que recordar que no hace mucho, algunas semanas, también se hicieron muchas denuncias respecto a las aglomeraciones que se formaban en los exteriores de los almacenes, principalmente los depósitos temporales, por parte de los agentes de aduana, para poder tramitar sus retiros, ¿no? Entonces, este trámite de retiro, que es un proceso en el cual una vez que aduanas ha autorizado, ha dado el levante de la mercancía, se tramita primero para facturar, pagar la deuda que exista en el depósito temporal, luego obtener un documento de ellos que permita realizar el retiro, ¿no? Entonces, toda esta parte del proceso tiene que volverse de manera virtual. De hecho, hay muchos ya depósitos temporales que han comenzado este proceso en esta etapa del COVID, han comenzado ya a transformarse, a buscar mecanismos, y esta norma lo que está haciendo es simplemente extenderlos, que todos tienen que ir por ese camino, ¿no? Lo mismo los agentes de carga.
decir, hay agentes de carga que también dan visto buenos, que también entregan documentos de transporte, entonces también tiene que buscar los mecanismos para que todo este trámite que tiene que realizarse de manera presencial en los agentes de carga también se haga de manera virtual. Y así como le pidieron a la línea naviera y a los agentes marítimos que no deban requerir la presentación física de copia original del conocimiento de embarque o otro documento adicional, también ellos lo tienen que cumplir. Claro, en el caso de los almacenes, lo que sí van a tener que hacer los importadores, los agentes de aduana o aquellos que son responsables de este proceso de retiro, pues revisar probablemente sus protocolos de seguridad, ¿no? Dado que no hay documentos físicos que se van a presentar, todo va a ser virtual, es importante establecer protocolos de seguridad que garantice de alguna manera la seguridad de este nuevo documento, de este nuevo proceso virtual, de manera que no se vea vulnerado, ¿no? Vulnerado en el sentido que se realicen extracciones o salida de mercancías por quienes no deberían realizarlo. Bueno, finalmente la norma tiene algunas disposiciones complementarias modificatorias importantes también y necesarias también respecto, por ejemplo, a lo que es el endoso en procuración, ¿no? Uno de los temas que siempre se ha repetido de por qué los vistos buenos no pueden hacerse de manera virtual era el famoso endoso en procuración y lo relacionaban mucho a lo que es la ley de título valores, ¿no? Donde habla de una formalidad de cómo debe darse ese endoso en procuración. Y lo que busca ahora esta norma en estas disposiciones complementarias modificatorias es decir que el endoso en procuración se da también a través de medios electrónicos. Entonces acá dan la base legal ya para que los endoses en procuración puedan darse a través de medios electrónicos. Entonces probablemente acá se tendrá que comenzar a pensar mucho en lo que es la firma digital, que ya está legislado hace casi 20 años que existe esa norma en la firma digital. No es una norma nueva, tiene casi 20 años ya en el Perú, y habrá que hacer uso de esos mecanismos, ¿no? Pero finalmente lo que se está buscando acá es ya no estar endosando físicamente el documento de transporte, porque no tendría mucho sentido seguirlo endosando físicamente en la medida que no lo voy a entregar físicamente, sino de manera digital. Entonces ahí habrá que pensar de qué manera se van a ver estos endoses de manera que se pueda identificar claramente que el dueño consignatario, consignante de la carga, es quien está dando ese mandato en procuración. Y esta parte no hay que confundirla con el mandato para despachar que establece la Ley General de Aduanas, ¿no? De hecho, este decreto legislativo 1492 hace esa distinción entre el endoso en procuración y pone sin perjuicio de lo establecido, ¿no?, en la Ley General de Aduanas respecto a lo que es el mandato para despachar. La segunda modificación que, que también tiene el decreto legislativo 1492 como disposición complementaria modificatoria es respecto a que Mincetur puede sancionar y tiene como una infracción sancionable el hecho que los operadores no remitan o no actualicen la información que debe ser publicado en el módulo de información de este ministerio, ¿no? Nuevamente relacionado pues al tema de la transparencia de los servicios. Mincetur hace tiempo sacó pues este tema del observatorio logístico, de alguna manera se ha quedado ahí. Este año o el año pasado, fin del año pasado, sacaron nuevas normas relacionadas al observatorio logístico, amarrado el tema de facilitación del comercio exterior, pero digamos que en la práctica no se ve mucho avance y probablemente lo que se está buscando es comenzar a apuntalar más esta parte necesario en el tema del comercio, ¿no? Bueno, finalmente debo mencionar que esta norma pues tiene mucha importancia, probablemente también va a tener
muchos detractores, probablemente, pero más allá de la norma, lo que se debería buscar, con norma o sin norma, es que debemos entender de una vez que no vamos a poder lograr eficiencias en la cadena logísticas si seguimos pensando en los modelos anteriores, en modelos que se sigue pensando en el traslado de persona, que se sigue pensando en el documento físico. Ese es algo que ya no va a continuar. Y lo único que ha hecho el COVID es ponerlo en realce y adelantar las decisiones que siempre se han tenido que tomar. Esto es una especie de que están obligando a las empresas a correr la ola digital ya, ¿no? Cuando esto debió ser un proceso natural, algo que debió nacer de las empresas y ellos enfocados en sus propias eficiencias, poder haber realizado todo este tipo de operaciones que hoy la norma lo obliga. Creo que acá sí ha existido de parte de muchos gremios, probablemente, eh, vamos a decirlo que de repente otro tipo de priorizaciones, ¿no? Sin embargo, en la condición que hoy nos encontramos, si queremos mantener la continuidad del servicio, si queremos mantener que la logística del comercio exterior no pare, es necesario adecuar los procesos a la seguridad de salud que hoy requiere la cadena, ¿no? Ya el distanciamiento social tiene que mantenerse y la única forma de mantenerlo es no tener aglomeraciones y para no tener aglomeraciones es necesario recurrir a la tecnología. Bien, les agradezco y los invito a seguirnos en los diferentes canales y también a compartir el video si les pareció interesante. Nos vemos hasta otra oportunidad.